En este momento, eso sería lo que nos aportarían a esta búsqueda de lo que significaría el concepto de razones para la acción. Pero vamos a esbozar otra caracterización de lo que serían las razones para la acción o las distintas posturas que asumamos ante el término razón. Y para esto vamos a utilizar a un autor llamado Robert Audi, que nos va a proporcionar una clasificación diferente a la anterior. Es decir, este autor no va a estar anteponiendo el carácter teórico y el carácter práctico de la razón, sino que va a tener que ver con otro tipo de vinculación. Se va a vincular a la razón, en este caso, más directamente con la acción. Va a haber otro vínculo. Y para él nos va a expresar que la razón puede ser epistémicamente práctica, legislativamente práctica o constitutivamente práctica. Dentro de estas tres caracterizaciones forman parte de lo que sería la visión normativamente práctica. Acá nos encontramos con este posicionamiento, digamos, desde la visión práctica, pero también desde la visión normativa. En el primero de los casos donde vemos esta caracterización de epistémicamente práctica, no está hablando de la búsqueda del conocimiento acerca de las verdades normativas las cuales vamos a trabajar. En el segundo caso, legislativamente práctica, va a estatuir estas verdades normativas como estándares de conducta. Y en el tercero de los casos, constitutivamente práctica, estos pronunciamientos van a crear estándares normativos, en donde suponemos que estamos hablando de consensos sociales legitimados a través de esta constitución práctica de estos estándares normativos. Continuando con esta distinción de Audi, nos vamos a encontrar que todas estos tipos de razones que hemos esbozado tienen que ver con una visión normativamente práctica. Pero él le va a atribuir otro carácter también a la razón práctica que va a tener que ver con lo motivacional o motivacionalmente práctica. Y en este momento nos vamos a encontrar en esta clase con otro tipo de verdades, con verdades que van a tener que ver más con lo interno, con estados psicológicos que motivan a la gente a llevar a cabo determinada acción. Entonces acá el eje es diferente. Nos encontramos en el aspecto interno, en estados mentales que me han motivado, me han llevado a tomar determinado curso de acción. Y él va a estatuir que esta razón motivacionalmente práctica va a ser una capacidad de tipo empírica. Es decir, va a tener en cuenta la contrastación con la experiencia. Se va a llevar adelante por medio de estados mentales, va a mostrar la intervención de la razón en el proceso que da lugar a la acción y va a tener relevancia causal. Es decir, que va a tener que ver con la posibilidad de influir en las condiciones para la realización de la acción. Esto de la relevancia causal es muy importante porque va a dotar del carácter teleológico que va a guiar este tipo de acciones, este tipo de explicaciones que nos van a llevar al análisis de cuáles han sido los motivos de llevar adelante determinada acción. Así las cosas, tenemos dos posicionamientos, la normativamente práctica y la motivacionalmente práctica. Si vamos pensando y reflexionando cada uno de los caracteres de ambas, veremos que una se va a situar más en lo que tiene que ver con lo ético, con lo normativo, con lo prescriptivo, y la motivacional va a tener que ver con estados de conducta, estados mentales internos que nos han llevado a tomar una determinada acción o posición. Por lo tanto, hasta ahora lo que hemos podido analizar va a tener que ver con las distintas acepciones que le podemos dar al término razón, tanto sea desde lo teórico, lo epistémico, lo práctico, luego desde lo normativo, y dentro de lo normativo tenemos tres clases, epistémico, legislativo y constitutivo, y luego nos vamos a lo motivacional y a lo que serían los estados mentales internos. Esa sería la primera aproximación de esta visión de Redondo acerca del concepto de razón para la acción.
Ahora vamos a hacer un breve corte y luego continuamos con el desarrollo. Bueno, continuamos con el desarrollo de la clase. Vamos a seguir, estábamos viendo lo que era la caracterización de la razón en cuanto a la visión de Audi desde un punto de vista práctico, normativamente práctica. La razón iba a tener características puntuales que tienen que ver con lo epistémico, con lo legislativo y lo constitutivo. Y desde otro ámbito, desde lo motivacional, motivacionalmente práctica, la razón va a estar hablándonos de estados mentales, estados psicológicos internos que aluden a la toma de posición de un agente o de un sujeto y de los cursos de acción que lleva adelante por ellos mismos. Habíamos dicho que esta capacidad motivacional era de tipo empírica, que tenía una relevancia causal, una cuestión teleológica de los fines, que fueron los encargados de guiar a la persona a llevar adelante su acción. Por lo tanto, como ya habíamos comentado, estas dos polarizaciones desde una visión normativamente práctica y motivacionalmente práctica, si bien aluden al carácter práctico de la razón, estamos situándonos en un posicionamiento que Redondo lo denomina como ambiguo. Vamos a ver que a lo largo de este análisis nos vamos a encontrar con algunas situaciones que son de carácter ambiguo, es decir que cuando hablamos de la razón en términos normativos, nos estamos refiriendo a lo que son problemas de tipo ético, problemas políticos, morales, jurídicos, de justificación. En cambio, cuando nos referimos a la razón desde lo motivacional, estamos aludiendo a problemas de tipo empírico, psicológicos, causales, de otro tipo de sustanciación. Por lo tanto, si nosotros estamos denominando a la razón en estos términos, podemos correr el riesgo de hacer una especie de confusión de este tipo de problemas y de estar, digamos, aludiendo a cuestiones diferentes. Por lo tanto, el consejo que se brinda es que hay que tener cuidado de la forma en donde estamos refiriéndonos a los conceptos de razón en esta clase. Como expresábamos recién, la noción de razón para la acción va a tener esta ambigüedad, porque por un lado la vamos a conceptualizar desde el ámbito descriptivo. Al predicar la racionalidad de una acción, informamos que la misma está basada en motivos. Esa tiene que ver con la que comentamos recién, del aspecto motivacional de la razón, de lo psicológico, de lo causal, de lo empírico. Termina siendo descriptivo porque la postura que voy a tomar va a ser de describir el curso de acción que he llevado adelante a través de la motivación de mi mundo interno que consolida esa acción. En cambio, en el segundo de los posicionamientos vamos a tener un concepto normativo, porque va a estar hablando de justificación. Y esta justificación, por qué se debería o por qué se hizo tal o cual cosa, va a tener que ver con este concepto normativo. Por lo tanto, haciendo un análisis de estas temáticas, podemos ver que hemos dilucidado este carácter ambiguo de nociones de razón para la acción si lo tomamos desde un concepto descriptivo o normativo.
Como ya habíamos visto antes, en la parte anterior, la razón se caracterizaba como un concepto teórico o epistémico y a la vez un concepto práctico. Algo que podríamos agregar a esta consideración es un poco el fundador o quien descubre este carácter de la razón va a ser Kant. Kant es un filósofo prusiano que hace un aporte significativo con esta distinción, en donde en la crítica a la razón pura, en su texto, en casi su obra mayor, él va a estar expresando estos conceptos y nos va a estar hablando de esta distinción de lo que serían una razón de carácter teórico y una razón de carácter práctico. Es decir, cómo la de carácter teórico va a tener que ver con ese conocimiento a priorístico y de esas verdades absolutas, y la de carácter práctico nos va a estar refiriendo a los conceptos morales. Sin duda es, digamos, un filósofo muy importante y un aporte significativo y fuerte para la filosofía, y para la filosofía del derecho en este caso, en donde estos conceptos vienen a configurar el sentido fuerte de esta visión o de esta primera aproximación del concepto de razón. Recordemos que vimos razón en el sentido teórico y en el sentido práctico, y ahora lo estamos relacionando con lo práctico, lo normativamente práctico y lo motivacionalmente práctico. En el último de las divisiones hemos tomado el caso de Robert Audi y su aporte en cuanto a estas consideraciones. Digamos, en cuestiones generales, esto sería la primera fase que vamos a abordar en este tratamiento de la temática de la razón. Luego lo vamos a tomar desde el punto de vista, desde los actos ilocucionarios, de la explicación y de la justificación, y más tarde vamos a analizarla como premisa de un argumento que va a tener que ver con lo que sería el argumento práctico. Todo esto para poder encontrar, si es que se puede y si es que lo logramos, una definición de razones para la acción. Digo, si es que se puede, ya que va a depender del posicionamiento que tomemos en cuanto al posicionamiento epistémico, metodológico y, por qué no, ontológico de nuestra visión acerca de esta temática, que termina siendo controvertida y variada porque vamos a encontrar distintos aportes de teóricos como Kant, como von Rey, como Raz, como Nagel, distintos posicionamientos que nos van a acercar sus estudios y sus visiones acerca de esta temática. Bueno, ahora vamos a hacer un breve corte y vamos a continuar luego con la entrevista que le hemos realizado al profesor Pedro Ballester, quien es el docente de Introducción a la Filosofía y de Ética, y este docente nos va a proporcionar su visión acerca de la temática que hemos trabajado en este módulo. Va a ser un aporte muy significativo y considerable para los fines didácticos que perseguimos. Así que hacemos un corte y luego continuamos con el módulo. Bueno, nos encontramos en la entrevista con el profesor Ballester, docente de la Universidad Siglo XXI. Tiene a cargo las cátedras de Introducción a la Filosofía y Ética. Bueno, le agradecemos mucho la participación en esta entrevista porque nos va a tratar de aclarar un poco el panorama, el aporte de la filosofía en las cuestiones controversiales que vamos a tratar en este módulo, que están referidas a lo que es
donde se pone en juego el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, y bueno, y se configuran situaciones bastante polémicas. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por participar y por acceder. Gracias. Las preguntas por ahí que nos planteamos o han servido para interrogar estas cuestiones. Bueno, la primera tiene que ver con cuál es la lectura que se puede hacer desde la filosofía en la resolución de casos difíciles, en donde se pone en juego la vida, pero también opera la libertad individual. Esto es lo que comentábamos en casos puntuales, como pueden configurar la eutanasia, el aborto, huelgas de hambre. Bueno, ¿cuál es su visión? Bueno, no exactamente mi visión. En todo caso, prefiero tercerizar la perspectiva y hablar, digamos, en nombre de algún filósofo. Uno de esos filósofos podría ser Kant. En Kant, la idea de un sujeto autónomo, libre por definición, la libertad tiene tal vez más importancia que la vida. En el sentido de que, al ser innegociable la libertad, ni siquiera el precio que implica perder la vida la haría, digamos, renunciable por parte del sujeto autónomo. Esta ética kantiana es una ética eminentemente formal, una ética deontológica, donde lo que interesa es, a la hora de la acción, cumplir con la norma. Ahora, como la norma emana de un sujeto autónomo, libre por definición y responsable, es la condición misma de ese sujeto autónomo. Es cierto que el sujeto autónomo es un sujeto universal que no está encarnado necesariamente, en realidad es un sujeto abstracto, pero es la condición de la acción moral, ese sujeto autónomo, libre por definición y responsable. Si la norma dice, por dar un ejemplo, no matar, y esa norma emana de este sujeto autónomo, ¿sí? Norma que hace de él un ser libre, en tanto que la va a acatar, porque también emana de un ser libre. Bueno, si la norma es no matar, es preferible respetar la norma y de ese modo preservar mi libertad como sujeto autónomo, ¿sí?, a tratar de preservar la vida. Quiero decir esto, aún en el caso de defensa propia, ¿sí?, que justificaría que yo mate a quien me quiere matar, haría que predomine la norma por sobre la vida. O sea, sería preferible morir a violar ese imperativo categórico que emana de el sujeto autónomo, que me hace a mí un ser libre. Ahora bien, eso es la teoría. En la práctica tal vez las cosas suceden de otro modo. Tal vez la vida tiene un predominio, pero no por una cuestión de derecho o por una cuestión, digamos, social, sino por una cuestión eminentemente biológica, por sobre otros valores, como puede ser, por ejemplo, la libertad. Si, por ejemplo, tomáramos una escala de valores, estoy pensando en este momento en un filósofo alemán, Max Scheler, en la cual la vida está en la base de la escala de valores y en la cima están los valores religiosos, lo sacro y lo profano. Puede que yo renuncie a la vida por respetar aquellos valores superiores. O sea, es cierto, los valores vitales están en la base, son los que hacen posible los otros, pero uno puede renunciar a esos valores en aras de otros valores, que pueden ser los valores religiosos, pueden ser los valores intelectuales, pueden ser los valores estéticos, pueden ser los valores morales. Y eso lo podemos ejemplificar a lo largo de la historia. Muchos, digamos, hombres y mujeres que han preferido la muerte a renunciar a esos valores por los cuales han luchado, entre los cuales está la libertad. Eso por una parte. Y en casos más específicos, por ejemplo, el caso del aborto, el caso de la pena de muerte, el caso de la eutanasia, también hay que considerar esta dicotomía entre la libertad, la norma, lo que dicta, digamos, la ética de acuerdo a ciertos valores y estas, digamos, condiciones ligadas más a lo biológico, ¿sí?, que son la eutanasia, como quitarse la vida o quitarle la vida a otro supuestamente para evitar el sufrimiento, o el aborto, que estaría justificado si consideramos de que la mujer es, digamos, libre de hacer de su cuerpo o hacer con su cuerpo lo que quiera. O sea, eso hay que tenerlo en consideración. Ahora bien, cuando vemos la eutanasia como un hecho posible, cuando vemos la pena de muerte con sus consecuencias como también hechos posibles, y cuando vemos el aborto también como hechos posibles, nos preguntamos ya dentro de los derechos positivos de los distintos estados, si hay o no contradicciones entre los derechos
que le permitirían a una persona recurrir a la eutanasia o al aborto o a la pena de muerte, sí, repito, no hay una contradicción entre normas o leyes que, por ejemplo, hacen que sea preeminente el derecho a la vida, ¿sí? Y no otro tipo de, digamos, derecho, el derecho a aplicar una pena de muerte. ¿Cómo lo resolvemos el tema? El derecho a la vida, digamos que anula cualquier ley que tenga por finalidad provocar la muerte. Y sin embargo, en muchos derechos positivos, donde hay un derecho a la vida como un derecho tácito, se legitima el aborto. La pregunta es, ¿cómo conciliamos esas dos, digamos, normas? Una que legitime el aborto en casos particulares o en general, y otra que, digamos, considere que el derecho a la vida es el derecho por antonomasia. Bueno, esas contradicciones no tienen solución, me parece a mí. Y tal vez la razón por la cual no tienen solución es porque no se puede dar una solución de carácter general a lo que está ligado, íntimamente ligado a casos muy particulares. Tal vez en algunos casos sea necesario, no solamente un deber, sino necesario desde puntos de vista que no son los puntos de vista del derecho, hacer un aborto. Pero ¿qué pasa entonces con el derecho a la vida, como el derecho general? Claro. Situaciones muy particulares que, claro, que revisten, están, digamos, tener ese examen. Y que implican una contradicción. Sí, no, sin duda. La pregunta es si hay una solución, y la respuesta creo que es no hay una solución. Van a aparecer siempre esas contradicciones. El derecho a la vida, el derecho a la libertad. En el caso, por ejemplo, de la huelga de hambre. ¿Podemos obligar a una persona que se alimente si esa persona no quiere alimentarse? ¿No estamos conculcando un derecho que es el derecho a ser libre? Sí, pero estamos salvaguardando su vida en aras del derecho a la vida, que es el derecho por antonomasia. Pero ¿quién dice que es el derecho por antonomasia el derecho a la vida? ¿No será que el derecho a la libertad es el derecho por antonomasia? ¿De qué vale estar vivo si no se es libre? No se puede ser libre. Aparte, si uno se mueve dentro de lo que sería el contexto del derecho positivo, no va a pensar lo mismo si uno se mueve en un contexto más amplio que admite un derecho hipotético natural. Ni superior ni mejor que el derecho positivo, distinto. Uno va a pensar de distinta manera, no cabe la duda, porque yo me mantengo en el ámbito del derecho positivo, es un derecho positivo determinado. Y legitimo mis actos a partir del derecho positivo. No pongo, digamos, en tela de juicio la validez o no, porque en cuanto ponga en tela de juicio la validez del derecho positivo, estoy poniéndome en una posición de un derecho que es distinto y en algunos casos superior al positivo. Si no, ¿cómo hago para, digamos, criticarlo? O me pongo, por ejemplo, en una moral crítica, como diría Habermas, y desde esa moral crítica evalúo el derecho positivo. Exacto. Pero si yo me mantengo en el contexto de un derecho positivo determinado, la respuesta que voy a tener para este tipo de preguntas es una y distinta a la que voy a tener si me pongo en el contexto de un derecho distinto a ese derecho positivo, que puede ser incluso otro derecho positivo. Podría ser otro derecho positivo. O sea, desde un derecho positivo A, criticar un derecho positivo B. Tal vez no sea metodológicamente correcto hacerlo, porque es una crítica desde fuera y por lo tanto no es en realidad una crítica. La crítica tendría que venir desde dentro. Pero lo que uno comprueba frente a estas cuestiones es de que son cuestiones que van a permanecer en el tiempo y ya tienen una historia en el tiempo que no tiene una solución. Estoy pensando en este momento... Y sin duda el paso que tienen, ¿no? El avance de las sociedades, el pluralismo, la modernidad y todas estas cuestiones que trajeron nuevos desafíos. ¿No? De todas maneras, el derecho positivo es un derecho histórico, evidentemente. Pero hay toda una doctrina, tanto sobre el derecho positivo como el derecho llamado natural, que de alguna manera no, digamos, sufre los efectos de la historia. Estoy pensando que la diferencia entre derecho positivo y derecho natural se plantea ya entre los griegos, en Sófocles, por ejemplo, y en Antígona, donde hay un conflicto bien claro entre el derecho positivo que defiende, que en ese momento gobierna Tebas, y el derecho natural que defiende Antígona, como un derecho distinto. No digo superior, pero sí distinto al derecho positivo que defiende Creonte, que es quien gobierna en ese momento Tebas. Y donde está el tema de la vida y la muerte como tema, digamos, central, como contenido dentro del derecho. Porque en definitiva creo que el problema se plantea cuando el contenido está ligado a la vida, a la muerte, a la libertad y a la falta de la libertad. Es ahí donde está el núcleo fundamental. Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, la otra pregunta era
con respecto al alcance del derecho a la vida, pero más o menos ya lo estuvo comentando, digamos, desde la filosofía. Claro. Dio un panorama. Tal vez sería mejor hablar más que de un derecho a la vida solamente, un derecho a una buena vida. Un derecho inalienable de todo ser humano, independientemente del resultado de cada vida particular. Ese es un derecho a la vida, a una buena vida. ¿Cómo definiría esa? Una vida digna. Buena vida. Habría que entender que es dignidad. Y bueno, Exacto. que hay aspectos que no son negociables. Lo que hay de innegociable en una buena vida es lo que la define como tal. Hay algo que es innegociable. Y probablemente eso innegociable sea, entre otras cosas, la libertad. La libertad no se negocia. Y eso hay que tenerlo bien claro. La libertad no se negocia, ni siquiera al precio de la vida, independientemente de cada vida particular y de la decisión de cada individuo. Pero por principio y por definición, la libertad es innegociable, porque es lo que hace digna la vida humana. Y hacer digna es una buena vida. Y es un derecho inalienable de todo ser humano, independientemente del resultado de cada vida en particular. Claro que uno podría entrar en sutilezas y empezar a, digamos, destacar otras características de esa llamada buena vida, ligadas no solamente a la libertad como condición de toda buena vida, sino también a derechos ligados a lo económico, a lo social, a lo educativo, etc. ¿Quién debe garantizarlo? ¿Y quién debe garantizar esa buena vida? O sea, que ese derecho a la buena vida, que es más que un derecho a la vida, meramente, es el que debe estar garantizado. Y estaría ligado con otras cuestiones por ahí Y estaría externas. ligado con otras cuestiones externas, exactamente. Estaría ligado a la educación, estaría ligado a los recursos económicos, estaría ligado a la cultura, estaría ligado a, en fin, todo lo que hace posible la vida humana como una vida digna. Perfecto. Y ahí estaría, obviamente, el derecho jugando un rol, un rol protagónico, pero importantísimo. Bueno, profesor, la verdad que es muy interesante su aporte y muy productivo para los temas que tratamos, así que le agradezco de corazón que haya participado, que haya accedido. Y bueno, nosotros continuamos, vamos a un corte y después hacemos el cierre de la materia. En este cierre vamos a tratar de resumir y comentar aquellos conceptos más importantes que vamos a tener que profundizar y aprender. Va a ser importante que hagamos este momento para reflexionar acerca de estas temáticas, porque si bien vienen en el desarrollo, ¿no?, de lo que sería nuestro programa de la materia, pero son temas diversos que cada uno merece una especial atención. En una primera parte estuvimos viendo lo que son las cuestiones controversiales, en donde se pone en juego el derecho a la vida con el derecho a la libertad personal, y hemos visto ejemplos acerca de en donde se ha existido esa tensión fuerte entre estos derechos, como son, por ejemplo, las huelgas de hambre. Puntualmente las huelgas de hambre que se llevaron adelante los presos del Grapo en el año 89. Por lo tanto, bueno, a partir de esta toma de posición y a partir de esta medida de fuerza que se lleva adelante en el 89, la jurisprudencia arriba a conclusiones diferentes. La primera de las conclusiones va a tener que ver con que sí es posible alimentar a los presos por la fuerza, aun cuando ellos manifiesten su negativa a hacerlo. La segunda de las visiones solo se puede realizar cuando la persona está inconsciente. Como habíamos dicho, estas dos posturas habilitan la alimentación por la fuerza de los presos, en una teniendo en cuenta que esté en estado inconsciente y en la otra no, por el tema puntual o el justificativo que el preso, al estar bajo, digamos, la protección o bajo el cuidado de lo que sería la administración de la penitenciaría, esta entidad le debe garantizar ese bienestar y ese sustento de las condiciones básicas de subsistencia. Por lo tanto, si este grupo de personas toman esta postura que puede poner en riesgo su vida, es en donde se debe propender la subsistencia. Pero la tercera de las posiciones se encuentra en contra de estas visiones y opinan que
no es posible o no hay potestad para llevar adelante estas medidas. El autor que estudiamos se posiciona en contra de las dos medidas anteriores que exponen la obligación de alimentar a los presos por la fuerza. Y los justificativos que él encuentra en estas visiones, es decir, los argumentos que estas visiones consideran como básicos e indispensables, tienen que ver con la garantía del derecho a la vida, el derecho a la vida como el derecho natural, inalienable, imprescriptible, totalmente soberano en el ser humano, en contraposición de cualquier otro derecho, es decir, la libertad personal estaría en un escalón por debajo de lo que sería la jerarquía del derecho a la vida. Por otro lado, esta posibilidad de alimentación a los presos aún por la fuerza tiene que ver con esta medida garantista o proteccionista o paternalista que va a llevar adelante la prisión por la idea de que los reclusos tienen que tener esta situación de poder conservar su vida y su bienestar. Y lo que Atienza va a opinar es que siempre que su decisión de prolongar el reclamo hasta las últimas consecuencias fuera tomada libremente. ¿Eso qué significa? Que él va a legitimar esta medida de fuerza si los reclusos lo tomaron libremente, si no fueron presionados, si no tuvieron, por ejemplo, alguna incapacidad de discernimiento, de intención o de voluntad para llevar adelante esta posición. En esos casos sí se puede dejar, digamos, que opere la libertad personal por sobre el derecho natural. Otra cuestión que Atienza va a estar reclamando o contraargumentando con estas visiones de los tribunales superiores va a tener que ver con la errada concepción de la muerte, digamos, como la consecuencia directa de lo que sería la huelga de hambre. Otra consideración a tener en cuenta es que estos tribunales creen que la huelga de hambre termina siendo ilícita porque está pidiendo la demanda está ejerciendo presión con esta demanda de mejoras carcelarias y que no es lícito su reclamo, que solamente sería lícito si su fin sería morir. Ante esto, Atienza contraargumenta y dice que el fin de la huelga de hambre termina siendo lícita, no se la puede considerar ilícita y por consiguiente no va a ser morir el fin de la huelga de hambre porque sí eso configura lo que sería un suicidio y no una huelga de hambre. Por lo tanto, ese argumento termina siendo falaz, débil y poco consistente para lo que opina nuestro autor estudiado. Otra división y otra aceptación que él va a realizar en cuanto a estas posturas va a ser la asimilación en el primero de los casos de lo que sería el derecho a la educación y en la segunda lo que sería el derecho al acceso a la cultura. Entonces, luego de haber visto estas posiciones, es donde cada uno va a tener que evaluar cuáles son sus visiones y sus valoraciones al respecto, porque estos casos configuran casos difíciles, casos polémicos y controversiales, en donde vamos a tener que llevar adelante nuestro análisis para luego poder argumentar. Otro caso de la misma índole puede ser lo relacionado al aborto, lo relacionado a la pena de muerte, lo que tiene que ver con la eutanasia, que son casos controversiales en donde el posicionamiento que nosotros obtengamos va a tener que ver con las concepciones ideológicas y los fundamentos. Siempre nos vamos a estar basando en por ejemplo, en lo que, si nos basamos en el derecho positivo, en nuestra ley suprema, que es la Constitución Nacional, nos vamos a encontrar con que en ese caso, por ejemplo, ese fue uno de los argumentos del Tribunal Superior, que expresaron que se basaban en el contenido de la ley suprema. Pero va a depender sin duda de el justificativo que nosotros esbocemos al respecto. Luego ya entraríamos en lo que sería la visión de la razón. Estamos abordando otro texto, otra temática, pero que sí tiene que ver con lo que es el aporte de la filosofía del derecho. En este caso tratamos el texto de Redondo y vamos a ver a la razón
en una primera instancia como razón teórica y como razón práctica. La razón teórica relaciona las proposiciones siguiendo reglas y la práctica pretende responder a la pregunta ¿qué debe hacerse? La razón teórica se pregunta qué es el caso o qué es determinada cuestión. En estos dos verbos, tanto es como debería o debe, encontramos los distintos propósitos que abordan estas dos formas de considerar a la razón. Luego vimos otro aporte muy interesante, que es el de Robert Audi, en donde clasifica a la razón como normativa y motivacional. Dentro de la normativamente práctica tenemos epistémicamente práctica, legislativamente práctica, constitutivamente práctica. Y aparte podemos situar la visión de la razón motivacionalmente práctica, que da lugar a la acción por medio de estados mentales. Ella es una capacidad de tipo empírico. Ahí tenemos la diferencia entre motivacionalmente práctica y normativamente práctica, en donde nos estamos encontrando en dos contextos o ámbitos diferentes que tienen que ver con estas posturas. Es decir, vamos a abordar a un concepto descriptivo, en el caso de lo motivacional, porque va a describir los estados internos que me llevaron a esa la motivación que me llevó a tomar determinada decisión y realizar una determinada acción. Y por otro lado nos vamos a tener que situar en conceptos normativos que nos hablan de los aspectos justificativos y normativos sin duda, de una acción. Esos serían los dos aportes importantes que nos está realizando este autor Audi con respecto a la caracterización de la noción de razón. Sin duda vamos a tener que estar viendo y teniendo consideración que esta ambigüedad presente en el término de razón va a ser un motivo para tener precaución, digamos, en cuanto a analizar cuál va a ser el propósito de nuestra visión o de nuestro análisis. Finalmente hemos terminado el módulo 3. Espero que lo hayan comprendido, muchas gracias por su atención y seguimos con el módulo 4.